El condicional 2 tiene la probabilidad del 10%. Es decir, vamos a agrandar acá, situaciones hipotéticas en presente, obviamente, o situaciones imaginarias difíciles de probar. No imposibles, difíciles de probar. Miremos los ejemplos. Para este condicional 2, el tiempo de la condición es un pasado simple y el tiempo en el resultado es un futuro 3. En la metodología de Lacy lo llamamos así, al would. If I had much money, I would buy a plane. Este es el pasado simple y se le antepone if. Si yo tuviera mucha plata, siempre que a un pasado simple le antepongamos un if, tomará la forma del español si yo tuviera, en este caso, o también si yo trabajara, si yo estudiara, si yo sonriera. Y todas esas formas era del idioma español se hacen en inglés anteponiéndole al pasado simple el if. Vamos a hacer un paréntesis en esta parte para poder aclarar lo que es esto del pasado simple en el condicional 2 y esto del pasado simple en el condicional 0. Miremos el pasado simple en el condicional 2, que es este, y miremos el pasado simple en el condicional 0, que es este. De acuerdo con la explicación que acabamos de dar, siempre que a un pasado simple, como en este caso, o en este caso, le antepongamos un if, como en ambos casos acá, dice la gramática que el verbo, el que esté acá, coge la terminación era o ara del idioma español. Si fuera así, entonces en el condicional 0, donde la probabilidad es del 100%, y nos encontramos frente a este pasado simple, entonces aquí sería si él fuera, porque hemos dicho eso, ¿cierto? Y en este caso también, si yo tuviera mucha plata, entonces entramos en una duda. ¿Cuándo traducirlo para condicional 0 y cuándo para el condicional 2, que está aquí detrás de esta parte? Vamos a traducir esta es la terminación era en condicional 2 cuando el resultado tenga el auxiliar would. Si el resultado dice yo compraría un avión, la condición va a tener esa característica de era. Si yo tuviera mucho dinero, yo compraría un avión. If I had much money, I would buy a plane. Y en el otro caso, para el condicional 0, miramos el pasado simple, okay, en el resultado. Entonces, ya nos está diciendo, he didn't see me, él no me vio. Luego, esta condición que tiene un pasado simple precedido de if, ya no va a traducir como en el caso del condicional 2, va a traducir para el condicional 0. Si él fue allá, él no me vio. O esa sería la forma de identificar cuándo el condicional adquiere esa terminación era y cuándo no. En conclusión, depende del resultado que esté dando esa condición. Miremos otro caso del condicional 2 con 10% de probabilidades. Hablamos del pasado con to be. If I were you, y el futuro 3 va a ser para el resultado. No se va a alterar. Entonces, aclaremos acá. Siempre el were de manera formal se va a utilizar para todos los
sujetos o para todos los pronombres, independiente de I, he, she, it, que en la forma normal es was. Se puede decir también if I was you, I would go. Pero es más popular y más formal hacerlo con were para todos los casos. Si yo fuera, hemos dicho que termina en era, ara, la forma en pasado con if. Si yo fuera tú, yo iría. Recordando que el would le colocaría al verbo que sigue. ¿Qué pregunta se puede suscitar para el condicional 2? What would you do if you had many friends? O much money en el ejemplo que acabamos de ver. ¿Qué tú harías? ¿Qué harías si tú tuvieras muchos amigos? Así es esta explicación del condicional 2 con 10% de probabilidades en estas dos situaciones en la pregunta. Los invitamos a hacer clic aquí para mirar el condicional 3.